bienvenida al doctor Ricardo Alfonsín. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Lorena? Mucho gusto. Mucho que no nos veíamos, ¿eh? Usted ya vino hace poquito por acá. Sí, estuve acá en Demasiado Humo. Exactamente, Sí. exactamente. Muy lindo programa, en serio, ¿eh? Bueno. Por lo menos el día que vine Claro yo, que sí. no sé si lo siempre será... Siempre. Porque era tranquilo, bueno... ¿Era tranquilo? Pues son bastante enérgicos los muchachos, ¿eh? Son de debatir fuerte. Me salvé ese día entonces. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que está sucediendo en el contexto de la actualidad de la República Argentina. A usted le toca ocupar una banca en la Cámara de Diputados, allí lo vimos en lo que fue el debate por el tema de los holdouts en la última sesión. ¿Cómo están las cosas en ese sentido? ¿Cómo se está trabajando desde Cambiemos? La Unión Cívica Radical ha adherido en su momento y están trabajando de manera conjunta. Sí, bien. Mira, recién veníamos hablando con el concejal Juanjo Cardoso, de acá de La Plata, y hablábamos de que, bueno, tal vez por necesidad, espero que por virtud, a partir de cómo están configuradas las cámaras, nadie tiene mayoría, vuelve la política. La política es diálogo. Y bueno, y al no tener nadie mayoría, vuelve el diálogo, vuelve la política, la búsqueda de consenso, la búsqueda de acuerdo. Y eso, aunque en principio no parezca bueno, es bueno. En este momento en la Argentina es bueno que haya más diálogo. Claro, que se pueda debatir y que además el Congreso de la Nación recupere ese rol que supo tener o que debió haber tenido siempre en rigor de verdad, ¿no? Bueno, claro, porque es el lugar en el que están representadas las distintas fuerzas políticas, los distintos puntos de vista, y es bueno que se confronte con espíritu constructivo entre lo que piensa uno acerca de la mejor solución y lo que piensa el otro acerca de lo mismo. Y bueno, y que entre todas las opiniones se pueda llegar a un acuerdo. A veces no se puede, pero a veces se puede y es bueno intentarlo. En el ámbito de las similitudes y diferencias o de las cosas en las que pueden estar de acuerdo y las que no, en el contexto de Cambiemos, ¿cuáles son las cosas más difíciles para los acuerdos? Todavía no ha habido tantas, pero a ver, en el seno de Cambiemos... En el seno de Cambiemos. Bueno, el Cambiemos es una fuerza, efectivamente, que reúne tradiciones políticas distintas. Y eso era un activo, era un valor. Claro. Espero que siga siéndolo. Bueno, y en el caso de que existan diferencias, ¿qué es lo que hay que hacer? También dialogar y saldar esas diferencias y sintetizarlas. Nadie es dueño de la verdad, pero bueno, todos tienen derecho a hacer escuchar su voz. Cuando no estamos de acuerdo acerca de cuál es el mejor instrumento para resolver un problema, bueno, tenemos que tratar de ponernos de acuerdo primero entre nosotros y después con el resto de las fuerzas políticas. Y ha habido en estos días algunas cuestiones, muy pocas, en las que se ha puesto de manifiesto cierta visión distinta, ¿no? Como en el caso de la minería, por ejemplo. Claro. A mí me preocupa mucho el medio ambiente. Y creo que, bueno, hay que aplicar la ley de glaciares, que no se aplicó, que son afectados por la megaminoría. ¿Y qué tiene que ver los glaciares? Muchísimos de los ríos que corren por la República Argentina obtienen el agua de los glaciares. Si esos glaciares, como consecuencia de la explotación de la megaminería, se contaminan, se están contaminando las aguas de los ríos. Y la verdad que el anterior gobierno no ha hecho absolutamente nada para aplicar la ley de glaciares. Tenía que hacer un inventario y un estudio para ver el impacto que tiene la megaminería sobre esos glaciares. No hizo nada. Bueno, a mí me gustaría que se anunciara ya que se estuvo hablando de minería, la aplicación de la ley de glaciares, que se institucionalizara la licencia social, es decir, el permiso de la comunidad, cuando se quiere instalar un proyecto minero, todas esas cosas. Claro, sí, porque además hubo una polémica también alrededor de, sobre todo, los mayores defensores del medio ambiente en términos de los anuncios realizados por el gobierno de Mauricio Macri sobre la cuestión minería. Porque, digamos, si bien estábamos hablando de cuestiones netamente económicas o que tienen que ver con impuestos y demás, después llegan a la ecología de manera casi directa, no hay mucha vuelta con eso. Bueno, cuando se habla de estas cosas... Mire, la minería no es todo igual, así como el campo no es todo igual, la minería no es todo igual, pero la megaminoría tiene una potencialidad dañina, si no se toman los recaudos, muy grande. Entonces tenemos que pensar en eso. Todo el mundo está pensando en eso. Y nuestra ley en ese sentido es muy vieja y hay que actualizarla. Y también hay que actualizar el tratamiento fiscal que reciben las mineras, porque es muy favorable. Absolutamente. Quiero preguntarle por el debate sobre el tema fondos buitres, sobre los holdouts. Ahora estamos viendo cómo se lleva adelante el debate en comisiones con la presencia de economistas. Hoy estuvieron empresarios sindicalistas, estuvieron los gobernadores en el día de ayer. ¿Qué cree que va a pasar respecto de, por ahora la media sanción, digo, de un proyecto que muchas de las voces, incluso de diferentes sectores, sienten que es el posible, tal
tal vez no el ideal. ¿Por qué lo digo? En términos de que venimos del arrastre de una situación que no es de ahora, que no es actual, que no es de este gobierno, ¿no? Absolutamente. El margen de negociación, el margen de maniobra, la capacidad de negociación estaba bastante debilitada, porque no estábamos negociando con un acreedor cualquiera, sino con un acreedor que hizo juicio y ganó en primera instancia y ganó en segunda instancia y apelamos a tercera y la Corte nos rechazó nuestra apelación, no la quiso tratar. De manera que estamos en una situación muy compleja. Incluso yo le diría que si usted escuchaba el debate, Lorena, se daba cuenta de que todos decían hay que arreglar, y que el arreglo, si lo hubiera tenido que hacer otro partido, hubiera sido muy parecido a este. Se cambia una deuda cara por una deuda más barata. Y además otro beneficio que tiene, entre otros, ¿no? Pero otro beneficio que tiene es que arreglando con los fondos buitres estos juicios, lamentablemente, ojalá nos perdonaran la deuda, arreglando, digo, estos juicios, tendremos acceso al crédito. Los gobernadores estaban bastante alineados, salvo algunas excepciones. Pienso en el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz y en el gobernador Rodríguez Sá, que estaban en contra del proyecto del Ejecutivo. Bastante alineados, digo, en términos de apoyar el proyecto y de que se votara. Por supuesto que esto no es 2 más 2, 4, ¿no? Los senadores sabrán qué hacer con esas herramientas. ¿Pero usted cree que va a salir la sanción? Sí, porque los gobernadores también reclaman esto. Y reclaman los intendentes también, porque en la medida en que los gobernadores no tengan acceso a crédito, bueno, se perjudican también los municipios, porque parte de esos créditos va para hacer obras en los municipios. Hay que hacer muchas cosas hay que hacer en la Argentina, y no se pueden hacer solo con los recursos que obtenemos por la recaudación, porque son muchas obras, puertos, acueductos, caminos, gasoductos, electroductos, inversiones en energía. Eso le va a dar mucha competitividad a la economía, pero todas esas cosas salen muchísima plata y no la tenemos. Entonces tenemos que obtener crédito, que lo pagarán además también las generaciones futuras, porque lo van a aprovechar las generaciones futuras. Que es ahí donde radica la crítica, si se quiere, de la oposición, ¿no? En términos de decir, bueno, ¿cómo y en qué condiciones se van a obtener esos créditos? ¿Y qué va a significar para las generaciones futuras? El crédito es mucho más barato, tiene intereses mucho más baratos que los que devenga la deuda que hoy está en el juicio. Pero además le digo, dicen, en el oficialismo es gracioso esto, pero ustedes vayan a ver el artículo 38 del presupuesto que se aprobó el año pasado, para este año, el año pasado, que lo aprobó el oficialismo. El artículo 38 autoriza al Ejecutivo a endeudarse en 54.000 millones de dólares. Y el pedido de ahora era de 12.500 en realidad, millones. No, el de ahora. El de los holdout solamente, digo, pero por eso digo, aquello era todavía más. Dice, no, porque no hay que endeudarse. Y el año pasado autorizaron endeudamiento por 54.000 millones de dólares. Claro, y ya está aprobado eso. Y está aprobado, pero aprobaron ellos. No es cierto lo que dicen. Claro, a ver, si yo le digo a usted, Lorena, usted necesita... Es una empresaria, una pequeña empresaria, y le vengo a decir, che, mira Lorena, o mire Lorena, que hay un crédito muy barato que usted necesita para hacer inversiones, para poner más máquinas. No, no lo quiero. Pero mira que es barato. No, no lo quiero. Es a plazo muy largo. No, no lo quiero. Yo me voy después de la reunión y digo, ¿por qué no lo quiere? ¿Por qué renuncia a un crédito? Nadie renuncia a un crédito. Si se renuncia a un crédito, no hay que tomar crédito cuando es caro, cuando es a corto plazo y cuando no es para cosas importantes. Si los créditos se destinan a cosas importantes que hacen que el país produzca más, que facilitan la capacidad de pago, ¿cómo se va a renunciar al crédito? Así como ningún empresario a priori renuncia al crédito, ningún país a priori. No hay que endeudarse a lo loco, eso sí que no. Claro. Estaba escuchando algunas declaraciones de Federico Pinedo hace horas nada más a propósito de este momento en el que estamos los argentinos imbuidos, el momento en el que está atravesando el país con 100 días que se están cumpliendo en el día de hoy de gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera nos atañe a todos nosotros, a usted también como bonaerense y a nosotros aquí en QM Noticias. Digo, él decía que estamos pasando por el momento más tormentoso de este gobierno y que hasta mediados de año será de esta manera, con la fe puesta en que a partir de junio las cosas empiecen a cambiar. ¿Usted tiene esa misma lectura? Sí, así es, y era fácil darse cuenta de que así iba a ser. Mire, nosotros, olvídese de si tiene un juicio favorable o negativo respecto de lo que fueron los años de gestión kirchnerista. Sí. Lo cierto es que al 10 de diciembre la Argentina se encontraba con un déficit de 450.000 millones de pesos, con atraso cambiario, como con la convertibilidad casi, con inflación y en simultáneo con caída de la inversión, dos cosas que rara vez se dan juntas, sin reservas, sin crédito internacional. Bueno, esto era gravísimo.
Es una combinación de factores negativos muy grave. Frente a esto había dos cosas para hacer. O seguíamos haciendo lo que hacía el gobierno, sabe que nos hubiera pasado lo que nos pasó con la convertibilidad, que por no resolverla a tiempo estalló y generó problemas y costos sociales muy altos. El otro camino era corregirlo. ¿Qué se podía hacer para corregirlo? Yo le aseguro que cualquier partido que hubiera ganado hubiera hecho lo que se está haciendo ahora. Ahora, ¿que tiene costos? Sí, tiene costos. Claro. Como consecuencia de los errores acumulados. Cuando uno acumula errores, no se sale de esos errores sin costo. Lo que hay que hacer es que el mayor esfuerzo lo hagan los que mejor están. El sector de la empresa, la industria, los bancos, los que mejor están. ¿No es bueno, esa es una de las críticas que algunos sectores han hecho a ciertas decisiones tomadas por Mauricio Macri en estos 100 días, a propósito de este sector, ¿no? De los empresarios y demás, entendiendo que muchas de las medidas anunciadas en los primeros días estaban de alguna forma mirando de forma benevolente a ese sector y a lo mejor se estaban dejando para más tarde los anuncios que tenían que ver con los sectores menos acomodados de la sociedad. No es exactamente así, porque es cierto que, por ejemplo, se eliminaron algunas retenciones, pero eso para recuperar rentabilidad en el sector agropecuario. Porque lo que queremos es que haya inversión. Si no hay rentabilidad, no hay inversión. Usted va a invertir, si le da pérdida al negocio en el que invierte, no. Recuperar rentabilidad en el sector agropecuario. Para eso, porque se eliminaron esas retenciones. Porque con el atraso cambiario no era rentable el sector agropecuario. Es cierto que las medidas que se han tomado para que no lo paguen al costo los sectores del trabajo, no son suficientes y hay que seguir tomando, pero fíjese, algunas se han tomado. Ingreso mínimo no imponible se aumentó. Algunos dicen, estamos igual que antes, no hicieron nada. Tanto no estamos igual que antes, que el Estado pierde 50.000 millones de pesos con el aumento del mínimo no imponible. Si hubiera sido lo mismo que antes, no perdería nada. Sí, que ahora habrá que ver cómo avanza en términos del Congreso de la Nación, porque el DNU fue derogado, o por lo menos rechazado por las comisiones. Pero bueno. Yo tengo una ley que quiero tratarla, modifico escala, modifico tasa marginal, grabo que es lo más importante, ¿no? La modificación de las escalas es central. Exactamente, bueno, y actualización automática de las deducciones, bueno. Pero fíjese otra cosa que se hizo, aumentar asignaciones familiares. Las más bajas estaban en 300, van a 900. Universalizar el ingreso universal a la niñez, porque no es universal. Bueno, discutir las paritarias sin techo para que los empresarios y los trabajadores se pongan de acuerdo para ver cuánto deben ganar los trabajadores. Los empresarios se saben defender, que no necesita que los defiendan. Siempre son los que salen mejor parados. Siempre son. Los que necesitan que defensa de la política son los trabajadores. Ellos necesitan. Entonces ellos también, con responsabilidad, que discutan libremente con los empresarios, que han ganado mucha plata en los últimos años. Tienen que hacer un esfuerzo patriótico hasta que se normalice la situación. El sector del empresariado tiene que hacer un esfuerzo patriótico hasta que se normalice la situación. En un país y en una sociedad en la que la sensibilidad referida a todo lo que tiene que ver con la economía, la inflación y demás, yo estaba pensando en la etapa que le tocó vivir y comandar a su padre como presidente de la Nación, con aquella hiperinflación en el año 89, con lo que significó para la Argentina, que venía intentando salir de un momento muy oscuro, ¿no? de la sociedad y de la vida que nos había tocado pasar. ¿Cómo le cae a usted, cómo le cayó a usted el hecho de que el presidente Macri haya hablado de hiperinflación a propósito de lo que podía llegar a pasar si no se acordaba con los fondos buitre? No, la verdad que ni pensé en eso, porque bueno, es un riesgo, claro que es un riesgo y hay que hablarle a la sociedad con seriedad. Mire, ojalá hubieran tenido la misma seriedad que tenemos nosotros y muchos hoy en la política con Alfonsín. ¿Usted sabe cuánto era el déficit fiscal en la época de Raúl Alfonsín que heredó? 16 puntos del PBI. ¿Sabe cuánto era la inflación por mes? 20% la que heredamos. ¿Sabe cuánto eran las tasas de interés que nos cobraban a nosotros? 15%. El crédito internacional. ¿Sabe cuántas reservas teníamos? 237 millones de pesos. Un déficit en la balanza comercial de 2.500 millones de dólares. Bueno. Era una situación terrible, ojalá hubiera habido la comprensión, espero que hoy haya, por lo menos en algunos partidos de la oposición, yo diría en el Frente Renovador, en el Partido Justicialista, hay comprensión. Y diría que en el debate del otro día, un sector del Frente para la Victoria fue bastante, diría yo, constructivo.
Hubo otros después de la 1 de la mañana en los que empezaron a decir cosas, consignas, eslogan, agresiones, descalificaciones. Eso no sirve. Doctor, el próximo 24 de marzo se van a cumplir 40 años del golpe de Estado en la República Argentina, una fecha dolorosa para todos, pero cuando la memoria está presente siempre se puede saber que el camino a seguir es el de la democracia, que todos celebramos cada vez que podemos ir a votar y que lo ha tenido a su padre como el primer presidente del regreso a esa democracia. Queríamos compartir con usted un pequeñito informe que armamos a propósito de eso. Con mucho gusto. Yo, con anterioridad a la asunción del gobierno, y principalmente en los últimos días, elaboré la política que íbamos a seguir adelante con las Fuerzas Armadas. Y por eso tuve la oportunidad o la ventaja de poder hacerlo de inmediato, que sería el gobierno. No sé si al tercer día o al quinto día promovimos ese juicio a la Junta. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Aquí le vamos a entregar, señor presidente. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Bueno, hasta allí llegaba este pequeño informe y la idea nuestra era también de alguna manera poner en valor aquella valentía que tuvo su padre en un momento tan difícil para la Argentina, ¿no? Sí, pero hubiera sido imposible si no hubiera existido un pueblo que estaba dispuesto a hacer lo que había que hacer para que se pudiera conocer y sancionar a los principales responsables. Hubiera sido imposible. En realidad, en serio lo digo, sin falsa modestia, el mérito es del pueblo argentino. Nunca, en ningún lugar del mundo, deberíamos sentirnos un poco más orgullosos de eso los argentinos. En ningún lugar del mundo se hizo lo que se hizo en la Argentina, nunca, jamás. Y pudimos, mire, el juicio a la Junta fue el elemento que más puso en riesgo la democracia, pero también fue el elemento que más consolidó la democracia. Y descubrimos nosotros con ese juicio, al conocer todo lo que conocimos con ese juicio, que nada hay más perverso, más cruel y más corrupto que las dictaduras. Gracias por haber venido. No, doctor. al contrario, gracias a usted, Lorena. Por favor, gracias a usted. Faltaba más. Gracias. Un placer enorme haberlo tenido Gracias, aquí. Lorena. Chao.